Estamos aquí para presentar un programa especial aquí en Radio Verdad TV. Nuestro tema para esta ocasión es el agua en Chiquimula. Quiero presentarle a mi acompañante, Oscar Romero, quien está a la par mía, y yo pues soy el amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. No sé si Oscar tiene algo que preguntar o algo que decir para este inicio. Sí, muchas gracias, hermano Edgar Madrid, por habernos dado esta oportunidad tan maravillosa y especial en este programa que yo sé que a muchos les va a gustar, y es un programa muy especial en donde vamos a hablar acerca de este tema tan interesante acá en Chiquimula, como es el agua potable, ya que ha sido uno de los principales problemas acá en Chiquimula. Pero, hermano Edgar, usted como historiador, puesto que ha escrito ya varios libros acerca de historia, pues, ¿qué mejor que usted nos diga sobre la problemática o sobre el problema? ¿Qué nos puede decir sobre el primer sistema de agua que existió acá en Chiquimula? Pues gracias, la respuesta va aquí. En la mera antigüedad, digamos allá por 1920, imagínense, bastante tiempo atrás, ya había un sistema de agua aquí en Chiquimula, pero era de captación directa desde el río Tacó, que es este que tenemos aquí, desde el río Tacó. Venía el agua y simplemente estaban puestos los tubos en el río y captaba el agua y así llegaba a toda la ciudad. Esto se parecía mucho al sistema que había en Zacapa. Yo recuerdo haber visto ese sistema en Zacapa, que el agua venía de un charco mediano, ni siquiera muy grande, un charco que estaba como a una cuadra de la iglesia católica del Calvario, ahí en Zacapa. Pues más o menos así era el sistema aquí en Chiquimula. Ahora, hablando un poquitito más de esto, los tubos salían en forma directa del río y llegaban a unas alcantarillas. Voy a tener que explicar lo que es una alcantarilla, porque la mayor parte de gente nunca las conoció, nunca supo qué es una alcantarilla. Pues aquí les vamos a poner unas fotografías de alcantarillas para que ustedes las vayan mirando. Aquí tengo una alcantarilla. Esta alcantarilla es la que se encuentra, todavía existe, está en la escuela Florencio Méndez, que por cierto en aquel tiempo era la escuela práctica. Pues ahí está, en la mera esquina está esta alcantarilla, y la puede conocer, una alcantarilla. Pues llegaban a varias alcantarillas en la ciudad que estaban distribuidas desde la primera hasta la 10ª avenidas y de la primera a la 6ª calles. Ahora, ¿por qué? Solo eso era toda la ciudad. De primera avenida a 10ª avenida, de primera calle a 6ª calle era toda la ciudad de Chiquimula en aquellos tiempos, ¿eh? Entonces esas alcantarillas estaban así distribuidas en distintas partes, y una de ellas es la que estaba en la esquina exacta de la escuela práctica, que ahora se llama Escuela Florencio Méndez. Esta es la alcantarilla que está ahí todavía en la escuela Florencio Méndez. Y había otra alcantarilla, y esa estaba en la 4ª avenida entre 3ª y 4ª calles. Aquí está la fotografía de los restos de esa alcantarilla. Esta alcantarilla estaba incrustada en la pared, por eso no se nota mucho. Estaba metida en la pared. Ahora la otra no, era una construcción formal, ¿me entienden? Claro. Y pueden notar que está la alcantarilla, que es esto, y estos son los puntos de donde salían los tubos, y abajo había un chorro para la gente, ¿verdad? Entonces esto es lo que había ahí. Y oiga, de cada alcantarilla
salían más o menos como entre unos 7 a 9 a 10 a 11 tubos de distribución del agua. Estos eran tubos galvanizados de 3/4 de pulgada cada tubo. No sé si usted tiene alguna otra pregunta por ahí. Es muy interesante conocer esto de las alcantarillas, hermano Edgar. Creo que tal vez en la actualidad muchas personas no saben, ni siquiera saben que existen. Pero, ni sabe qué quiere decir. ¿Y qué quiere decir también? Bueno, alcantarilla. Así es. Entonces, alguno va a pensar que es algo de cantar. Bien. Muy bien, pero ya ahí sigamos. Usted nos mostró esas fotos que hablan por sí solas de lo que es una alcantarilla también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y creo que... Bueno, la verdad es que nunca vi en toda la ciudad más alcantarillas que estas dos. Son las únicas que yo conocí. Yo me andaba toda la ciudad y nunca vi otra alcantarilla. Pero esta de aquí, de la Escuela Florencio Méndez, es formal, es como un edificio, pensaba que no es el edificio, la alcantarilla. Ahora la otra estaba incrustada en la pared, entonces no se nota mucho ahí en la foto. Claro, pues es muy importante conocer todo esto, hermano Edgar, pero yo sé que también existen o existieron, usted nos estará diciendo ahora, las pilas públicas. ¿Existieron o existen y cuál es la razón por la cual colocaron estas pilas públicas? Creo que a todos nos interesa saber sobre esto. ¿Cómo es eso? La verdad es que todavía existen las únicas 2 pilas públicas que existieron desde mi infancia. Cuando era un niñito, allá por 1940, bueno, nací en el 40, digamos ahí por 1943, 44, por el tiempo de la Revolución de Octubre, ¿verdad? Por ese tiempo, en Chiquimula ya existían 2 pilas públicas. Una es la pila que está en la Democracia. Todos dicen la pilona de la Democracia, ¿verdad? Y esta es la pilona de la Democracia. Algo interesante de esta pilona es, claro, la gente la usaba para lavar ropa. Se puede ver ahí que hay bastante lavaderos y hay una pileta también, todo eso. Y por supuesto, esta pilona, sepa usted que no se utilizó permanentemente como pila. La gente, fíjese usted, la gente más bien la convirtió en mercado. Eso es interesante. Lo convirtieron en mercado y ahí llevaban sus comidas, sus tortillas para vender y todo lo ponían ahí en medio de los lavaderos de la, bueno, qué interesante. de la pila. Mire, esto es interesante de la pila que le llamamos la pilona de la Democracia. Ahí está todavía. Pero hay una cuestión interesante ahí. Estaba la pila o la pilona de la Democracia que la gente lo convirtió en mercado. De ver esa situación de que la habían convertido en mercado, entonces en la municipalidad pensaron una vez de construir a la par de la pila un mercadito y construyeron el mercadito que estaba a la par de la pila, pero la gente no quiso usar jamás el mercadito, siguieron usando la pila como mercado. Fue imposible. Entonces, ¿qué hicieron con el mercadito de la Democracia? Lo convirtieron en un salón comunal. Y creo que en la actualidad lo tienen alquilado para una iglesia evangélica. Porque nadie quiso usar el mercadito. La costumbre de usar la pilona como mercado. Ahí venden todo. Eso es interesante. Pues esta es la pilona o la pila de la Democracia. Pero aquí tenemos la otra. Está la pila del teatro. Esta es la pila del teatro. Mire qué interesante en la foto. Se ve un montón de ropa colgada dentro de la pila. Donde están secando la ropa. Ahí está. Dice aquí pilona municipal. Pues el caso es que en esta pilona municipal, que está exactamente en la 10ª avenida y 5ª calle, está a la par de la iglesia sabática, la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está cabalito.
Cuando ellos compraron ahí, tuvieron que construir su iglesia dejando el cuadro de la pila, porque esa pila era como quien dice pecado botarla. Patrimonio. Patrimonio nacional de Chiquimula, pues ciertamente. Y esa todavía la usan, pero se mantiene circulado. No sé quiénes son los que entran ahí, pero está circulado todo el tiempo. Cuando yo he pasado a ver, está cerrado. Pero aquí es donde se hacía todo. Ahora, oiga esto. Además de estas dos pilas, estaba la pilita colorada. La pilita colorada la botaron hace años y construyeron una especie de como altar, como un salón para presentaciones del barrio, ¿no? Pero esta era la pilita. La parte baja aquí era la pilita colorada. Y se le llamaba pilita colorada porque era de cemento corinto. Usted sabe que el cemento a veces es corinto y a veces es gris. Pues esa era. Pues en la pilita se la botaron y ahí construyeron este escenario. Ese era el nombre. El escenario que es donde hacen sus actos los del barrio, ahí de Sasmo abajo. Y hablando del barrio Sasmo abajo, ¿sabía usted cómo le llamaban a ese barrio? Vamos a ver, dígame. Bueno, en lo personal no tengo conocimiento, porque tal vez no he leído esa parte de la historia de Chiquimula, sí. Pero creo que nuestros televidentes también se interesan, ¿verdad?, por saber cuál era el nombre anteriormente, hermano Edgar. Mire, pues, el nombre siempre ha sido Barrio Sasmo Arriba, pero toda la gente decía el Barrio de los Desnudos. ¿Y por qué le decía el Barrio de los Desnudos? Es interesante, porque era de veras que estaban desnudos todos ahí. Nosotros éramos los únicos que llegamos de afuera que estábamos vestidos. Mire, esto es interesante, fíjese usted. Los hombres grandes, lo único que tenían puesto era un calzoncillo. De ahí estaban desnudos, por eso decían el barrio de los desnudos. Pero hablamos de los pequeños, los niños varones, desde niñitos, todos totalmente desnudos. Y seguían totalmente desnudos, así hasta los 14 años. Y ya cuando se cumplían los 14 años, estos niños se ponían calzoncillo como el papá, pero siempre seguían semidesnudos, ¿no? Eso. Ahora las niñas no. Las niñas cargaban solo calzoncito. Andaban desnuditas hasta los 14 años. Y cuando ya les empezaban a salir las chichitas, entonces empezaban a vestirse así como las mamás. Ya me entienden. Pero esta pilita colorada, aquí teníamos el cuadro de lo que ahora es una especie de escenario, ¿me entiendes? La pilita colorada, ahí lavaban la ropa, ahí se bañaban, las mujeres ahí se bañaban en solo camisón, se ponían un camisón y se mojaban todas, así. Y después de que se terminaban de bañar, se quitaban el camisón y por un ratito se quedaban desnudas y lavaban todavía la ropa, ahí semidesnudas. Eso es lo que yo miraba cuando era niño. Nosotros éramos los únicos vestidos en todo el barrio. Imagínense, pero sí. Esa era la situación. Así es, hermano Edgar. Creo que todo esto es muy interesante saberlo, puesto que ahora pues son otros tiempos, las cosas han cambiado y los sistemas también del agua, ¿verdad?, son diferentes. Pero olvidé decirle una cosa, que además de las pilas estaban también los chorros. Así eran los chorros. Algo rústicos, pero estos eran los chorros. Este chorro todavía existe, la fotografía es reciente, pero estos son los chorros que vienen desde aquellos tiempos cuando yo era un niño pequeño. Imagínense, aquí sale el chorro, ya no tiene grifo. Sí. Y aquí salía el chorro y caía acá, y la gente ahí iba a llenar su agua para el uso de la familia. ¿Ya me entienden? Ahora sí podemos continuar. Sí, son famosos también esos chorritos que los hemos visto todavía, ¿verdad?, en algunos lugares. Como unos 2 o 3 hay en Chiquimula todavía. Sí,
creo que sí son muy bonitos recuerdos, algo también de nuestro patrimonio, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Pero algo muy importante también, hermano Edgar, es hablar sobre el vital líquido, ¿verdad? También, ¿qué nos puede decir acerca del agua potable en Chiquimula, que ha sido pues un tema bastante interesante y muy importante? Yo creo que cada alcalde que ha llegado, ¿verdad?, que ha sido electo, ha tenido que velar especialmente por el tema del agua potable, porque sabemos que pueden haber otros problemas en Chiquimula quizá, que no son tan importantes como el vital líquido acá en la ciudad. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema? Fíjese que antes de hablar del agua potable, le quiero describir un poco cómo era el agua anterior. Era chocolate. Exactamente chocolate. El agua era totalmente sucia, pero era abundante como usted no se imagina. Ahí uno mantenía el chorro abierto todo el día. Y la noche se seguía abierto, había ríos en la casa para regar todas las plantas. Abundaba el agua porque la ciudad era pequeña y solo se alimentaba del río Tacó. De ahí, pero también el río Tacó tenía más agua en aquel tiempo, a lo poquito que tiene ahora. Recuerde cómo estaba. Aquí vimos la fotografía, miren, poquitísima agua del río Tacó. Bueno, el caso es que el agua era totalmente sucia y uno usaba filtros de tierra para filtrar el agua para el uso doméstico, el uso pues limpio de la casa. Y para bañarse se bañaba con lodo. Eso era lo normal en aquel tiempo. Ahora tienen miedo hasta de bañarse si no es con agua pura, dicen, y así, ¿verdad? Y no teníamos problemas con la cosa. Ahora hablando del agua potable. En el año 1950 fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo quien nos dotó a Chiquimula del agua potable. La gente tal vez no sabe ni qué es agua potable. Agua potable quiere decir agua purificada. Pues el doctor Juan José Arévalo nos dotó a Chiquimula del primer servicio de agua potable. Y por supuesto, este solamente contaba de un tanque, solamente un tanque de agua. Eso era el agua potable. Y entonces construyó junto con el agua potable una planta de tratamiento para el agua potable. Eso quiere decir una planta para purificar el agua, para quitarle lo sucio, por ejemplo, y para hacer que fuera más o menos potable. ¿Existe todavía esa planta? Sí, existe todo eso está todavía, pero originalmente no tenían ni techo ni nada, era solamente un tanque grande puesto a la intemperie, así eran al principio, ¿verdad? Ahora él construyó la planta de tratamiento y también un tanque de almacenamiento. Un tanque así como este, excepto que no tenía techo, ahora tiene techo. Ya le pusieron techo y eso da mayor protección. Pero un tanque sencillo. Esto pues lo construyó también el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Y por supuesto, todo esto era al oriente del barrio del Molino, junto al río Tacó. Ahí es precisamente donde estaba el nuevo sistema de agua potable. Y el agua continuó tomándose del río Tacó, aquel que vimos al principio del río Tacó, pero era tratada para potabilizarla. Entonces, venía del río Tacó y esa alcanzaba para toda la ciudad también, pero estaba ya tratada. A un principio esa agua potable tenía una presión terrible, tremenda. Recuerdo cuando estaban instalando los tubos y empezaban a dar instalaciones para las casas, que cuando rompían un tubo para sacar una conexión, hasta levantó a un hombre hasta las alturas la presión del agua. Era tremenda la presión porque la ciudad era pequeña, ¿verdad? Ahora quizás si destapa el tubo sale un poco de agua, pero no sale mucho. No sale más aire que agua. Sí, sale más aire. Bueno, eso pasa también. Pero el agua
abundaba. ¿Sí? Muy bien, interesante todo esto que usted comparte con nosotros, hermano Edgar. Y pues también se habla de los tanques de agua que están ubicados en el molino. ¿Por qué razón también pues existen estos tanques en el molino? ¿Hubo esa necesidad de hacer estos tanques? Mire, pues, la razón. Desde el mero principio los tanques han estado en el molino, siempre han estado ahí hasta el día de hoy. El sistema original también estaba en el molino, ahí era la captación del río Tacó y el Estrado. El primer tanque y la primera planta de tratamiento estaba ahí también, ¿verdad? Yo recuerdo haber visitado eso en el mero principio, ya por 1950, por ese tiempo, y eso. Pero resulta de que más adelante del doctor Juan José Arévalo vino una revolución, vino la liberación, cuando fue libertada Guatemala del comunismo, ¿verdad? Entonces entró el coronel Carlos Castillo Armas, y el coronel Carlos Castillo Armas le tenía mucho aprecio a Chiquimula, y como él le tenía mucho aprecio a Chiquimula, decidió darnos 2 tanques más. Entonces el caudal del agua aumentó, se puede decir al doble, porque ahora ya había 2 tanques más. Esto lo hizo el coronel Carlos Castillo Armas en el año 1955. Entonces el coronel Carlos Castillo Armas apreciaba demasiado a Chiquimula. Entonces él fue quien construyó 2 tanques más. Aquí tenemos los 2 tanques más que construyó el coronel Carlos Castillo Armas. Y el caudal aumentó bastante, notablemente así, pero siempre continuamos con el agua del Tacó. ¿Qué le parece? Sí, claro, muy interesante. Bueno, usted nos mostraba, por cierto, unas fotos acerca del río Tacó, sí, que es muy importante, ¿verdad? Para Chiquimula también ese río, aunque en los últimos tiempos ha sido bastante descuidado, sí. Y lo pudimos ver también ahí en las fotos, ¿verdad? Pero... Mire, en esta foto no se nota tanto, pero como yo llegué personalmente para tomar esa fotografía, me costó encontrar un lugar donde tomar la fotografía, porque ahora más que todo parece un charco de aguas negras. ¿Escuchó? Así como lo oye, un charco de aguas negras. Entonces me costó encontrar un lugar bonito donde pareciera río para tomar la fotografía. Qué interesante que usted esté compartiendo esto con nosotros, y creo que para Chiquimula pues es algo que necesitamos, ¿verdad? Cada vez más cuidar los ríos, en el caso del río Tacó, ¿verdad? Sí. Y creemos que ha sido en el pasado y actualmente pues de mucho beneficio, ¿verdad? Para muchas personas, pero ¿qué nos puede decir usted? Porque son 2 cosas diferentes, el agua del Tacó y sí. También está el agua del Abundante. Eso es Muchas nuevo. personas creo que se preguntan, bueno, ¿y esa agua de dónde procede? ¿Qué es el agua del Abundante, hermano Edgar? Por supuesto, mire una cosa. Quizá usted notó que yo dije, eso es nuevo. Bueno, para nosotros que somos viejos, pues eso es nuevo. Porque el caso es que es viejo también, porque esto viene del año 1972. El cambio hacia el agua del Abundante. Esto es muy interesante, lo acabamos de ver. Fue precisamente el general Carlos Manuel Arana Osorio quien le tenía mucho aprecio a Chiquimula, porque la esposa de él era chiquimulteca, la hija de don Héctor España. Entonces él le tenía mucho aprecio a Chiquimula y decidió construir un nuevo sistema de agua, el agua del Abundante. Muchos sugerían que se introdujera el agua desde el volcán de Ipala, o sea, desde la laguna de Ipala, que es esta bella laguna que tenemos aquí. Y por supuesto ellos decían eso, pero nadie les hizo caso y no se introdujo el agua de aquí. Aquí habría abundado el agua. Pero no pensaron ellos exactamente cómo traer el agua de allá para acá. Entonces eso podría representar algún problema más difícil. Bueno,
el caso es que el general Arana contrató a una compañía japonesa para que hiciera la introducción del agua desde la Abundante, y la Abundante queda allá por Jocotán. Mire, los tubos de la Abundante entran aquí por este rumbo, aquí por Sasmoa, el río Sasmoa, llamémosle río, que ya no es río, bueno, pero aquí por Sasmoa, va para allá, quebrada en tiempo de invierno. Entonces, mire, sigue para allá los tubos, pasan por Santa Rosalía, Zacapa y por allá agarran para Jocotán, y llega ahí por Jocotán, el área de la Abundante. Ahí hay un chorro grande, fuerte y todo. Dijeron, esa es la solución. Y ahí viene el agua de la Abundante y ahí vamos a quedar re bien en Chiquimula. Pero fue un proyecto muy grande y muy ambicioso. Se creía que era el sistema mejor y más seguro. Nuevos tanques que tenemos acá, ¿verdad? Nuevos tanques, ya trayendo el agua desde la Abundante y inyectándola a los tanques en el molino, ¿verdad? Nuevos tanques y todo eso es así. Entonces estaba el gran proyecto, enorme proyecto del agua de la Abundante, toda la gente entusiasmada, el gobierno entusiasmado, y se terminaron los trabajos y se llegó el día de la inauguración. Qué formidable, toda la gente feliz, contenta. Vino el presidente de la República a Chiquimula para declarar inaugurada el agua potable nueva de Chiquimula, el agua de la Abundante. Empezaron todos los actos protocolarios y aquí discursos por allá. Ya puede usted imaginarse cómo se hace una celebración, ¿verdad? Y así estaban. Cuando se llegó el momento de la inauguración, entonces se puso de pie el presidente de la República y abrió la llave. ¿Y qué? No había nada, no salió agua. ¿Qué le parece? Abrió el grifo y nada, no salió nada de agua. ¿Y qué pasó? La gran alarma, ¿qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Hacer investigaciones. ¿Por qué no salió agua del gran nuevo sistema de agua? Y toda la gente asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué piensa usted que pasó? ¿Se imagina usted algo que pasó? Oiga, pues no imaginamos, ¿verdad? En este momento. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo haber sucedido? Mire, pues, al instante que el presidente de la República abrió la llave, fluyó el agua. Al fluir el agua, la presión era tan inmensa, tan grande, que volaron por los aires todos los tubos. Wow. Allá por la Abundante, volaron por los aires todos los tubos y no llegó el agua. ¿Y ahora qué hacer? Hacer estudios y otros estudios para ver cómo mejorar la situación. Haciendo estudios y más estudios para ver cómo hacer que ya no volviera a suceder lo mismo. Bastante los tubos les pusieron bases de cemento y cosas así. Y después probaron, al abrir la llave, otra vez volaron por ahí los tubos. Era muy difícil. El caso era más difícil de lo que se puede imaginar. Entonces dieron órdenes que solo abrieran 3 vueltas a la llave. De como 17 vueltas tenía capacidad para llegar agua en abundancia a Chiquimula. Solo 3 vueltecitas abiertas para que se pudiera sostener los tubos. Qué terrible. En una ocasión yo presenté una sugerencia a la municipalidad de que se construyera un tanque de reposo a media montaña, un tanque donde reposara la presión y se bajara la presión. Y entonces así, bueno, yo sugerí que se hicieran 2 tanques de reposo para reducir esto. No exactamente siguieron mi sugerencia, pero hicieron algo parecido y construyeron, creo que 2 tanques a media bajada de la montaña. Y entonces en esos tanques suelta la gran presión, entonces vuelve a agarrar otro viaje el agua, pero ya está más abajo, ya hay menos
menos gran presión, ¿verdad?, de lo que había. Entonces, allá haciendo reparaciones y cambios a todo el sistema, ¿verdad? Pues estuvieron haciendo reparaciones y más reparaciones y así. La verdad es que el sistema de agua del Abundante ha dado problemas toda la vida y sigue dando problemas, y la gente no comprende eso, no comprende que son casos difíciles, muy difíciles. Yo recuerdo en una de las veces cuando volaron los tubos por allá, que se fue el alcalde Víctor Morales a la montaña a ver qué se podría hacer, y se deslizó y se quebró una pierna, ese pobre, por Chiquimula, por ayudar a que el sistema de agua, y la gente hablando, nada más la gente hablando, que no pueden componerlo, y el caso es ciertamente muy, muy difícil. Sí, muy importante conocer todo esto acerca del agua potable acá en Chiquimula, y usted ya bien nos ha hablado acerca de 2 fuentes de agua acá en Chiquimula que han sido muy importantes, por cierto, ¿verdad? Sí. Acerca del río Tacó, sí, y del agua del Abundante, sí. Pero también está el tema de los pozos. Y yo quisiera que usted nos hablara al respecto, porque también estos pozos se construyeron, tengo entendido, y quizá usted nos pueda decir dónde podrían estar ubicados estos pozos, ¿verdad? Figúrese que antes de hablar de los pozos, resulta que ambas fuentes se usan hasta el día de hoy, la fuente del Tacó y la fuente del Abundante. Hay cierta parte de la ciudad que recibe agua del Tacó y cierta parte de la ciudad que recibe agua del Abundante. La única forma como pueden surtir de agua toda la ciudad, porque es muy grande. Y claro, si usted se va por aquí abajo a ver el río Tacó, ya casi no hay agua, pero más arriba hay bastante más agua, y esa es la que están captando para el agua de Chiquimula. Pero quiero o no, el problema de la escasez en el río Tacó y también la escasez del Abundante, porque no pueden abrir toda la llave, solo un poquitito de la llave pueden abrir, entonces no llega tanta agua de allá. Entonces, la primera vez que el Chato Aquino fue alcalde de Chiquimula, pensó en la idea de construir unos pozos. La gente lo criticaba, que decía que porque los pozos iban a estar en sus terrenos, que él quería sacar negocio de ellos. La gente siempre habla, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sirvió bastante. Entonces construyeron unos pozos y construyeron un gran tanque que está ubicado exactamente en la esquina de la 9ª Avenida y la 6ª calle, 9ª Avenida, en la entrada del Campo de las Victorias, o del Estado de las Victorias, dicen ahora. Pues ahí está este tanque bastante alto, y en este almacenan el agua que viene de los pozos, y de aquí lo inyectan al sistema de el agua de Chiquimula, ¿verdad? Entonces, él construyó esos pozos para aumentar el caudal por causa de las deficiencias que había del Abundante. Ahora, oiga, el caso del agua de Chiquimula es muy difícil, más difícil de lo que la gente piensa, porque la ciudad sigue creciendo y el caudal de agua sigue bajando. Entonces, ¿qué hacer? Es el tema de todos los candidatos a alcalde. Voy a mejorar el agua de Chiquimula, voy a cumplir con el agua de Chiquimula. Entonces, así es. Sí, muy importante todo esto que usted también comparte con nosotros, cosas que pues muchos en la actualidad no sabíamos ni conocíamos al respecto, ¿verdad?, de este tema y de estos problemas también que han existido acá en Chiquimula. Vale la pena ser uno viejo, ¿verdad? Entonces, pero el tema del agua potable acá en Chiquimula sigue siendo un tema en donde se ha generado pues mucho comentario negativo muchas veces, porque las personas se quejan no solamente de recibir un agua que no es 100% purificada, y cuando reciben también pues reciben muy poca agua. Entonces creo que hay mucha gente
que se está quejando acerca de este problema del agua potable, hermano Edgar? Mire, pues, el problema del agua potable en Chiquimula es más difícil de lo que la gente piensa. La cuestión es que ellos piensan que es así nomás. No, no es así. La ciudad sigue creciendo y creciendo y creciendo y el agua sigue mermando. Recuerda que solamente se pueden abrir unas pocas vueltas del agua que viene del abundante. No se puede utilizar toda esa maravilla de agua que hay en la abundante, no se puede utilizar. Y el Info me estuvo presionando a la municipalidad por mucho tiempo de que no utilizaran el agua del río Tacó. Y como dicen ellos, ¿y qué hacemos? Dicen ellos de la municipalidad, ¿y qué hacemos? ¿De dónde sacamos más agua? Entonces la seguían usando, aunque en el Info les negaran hasta préstamos. Por eso, ¿verdad? Entonces el caso difícil es el tema de candidatos a alcaldes, que los candidatos a alcaldes dicen, yo voy a mejorar el agua de Chiquimula, yo voy a componer el agua de Chiquimula, y así dicen todo, ¿verdad? Y a la hora de llegar ven que la cosa es más difícil de lo que ellos se imaginaban. Entonces, mire, la gente en parte tiene razón cuando reclama, pero en parte no tiene razón, porque ellos no miran las circunstancias que son más difíciles de lo que se pueda pensar. Ahora, usted mencionó un asunto, el asunto de la purificación del agua. Quiero que me entienda esto. El tema de la turbidez del agua es otro tema que el de la pureza del agua. El agua puede estar turbia y pura, ¿me entienden? Turbia y pura. Entonces, en la purificación del agua se esmeran primero en limpiarla de tal manera que sea muy cristalina. Se esmeran en eso, pero eso no siempre lo logran. No siempre lo logran. Incluso en los tanques tienen medidores de turbidez. Y cuando llega a cierto punto ya de poca turbidez, entonces mandan el agua a la ciudad. Ahora la purificación es otro procedimiento, el procedimiento de clorinación, ¿verdad? Entonces el agua puede estar pura y turbia y pura, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté turbia no quiere decir que no esté pura, pero lo mejor es, e incluso hasta más de alimento es. El agua algo turbia es hasta más de alimento, que trae minerales. Pero la gente no comprende eso. Entonces, la turbidez del agua y la purificación del agua son dos temas distintos y los dos son importantes. Es importante la clorinación del agua y es importante también que no venga turbia, más que todo por el aspecto psicológico de la gente que al ver algo turbia pues piensa que ahí vienen hasta sapos y qué más, ¿verdad? Ya usted puede imaginarse. Entonces, de todas maneras, yo creo que el tema que hemos tratado es de vital importancia para Chiquimula. Una pregunta ya para finalizar es, ¿esa agua se puede beber sin ningún problema? Porque realmente creo que todos tenemos el temor, ¿verdad?, de beber de ese tipo de agua. Se le da otros usos, menos para tomar, por lo que hablábamos, ¿verdad?, sí, que no está tal vez al 100% purificada, sí, y bastante turbia, aunque usted ya nos dio, sí, la explicación, pero ¿se podrá tomar esa agua o no es aconsejable? Mire, lo que yo le decía, el grado de turbidez no tiene nada que ver con el grado de pureza. Cuando se habla de pureza se está refiriendo al asunto bacteriano, que no contiene microbios. Entonces, si el agua está debidamente clorinada, es completamente segura para beber. Sin embargo, no es lo mejor estar bebiendo agua con cloro tampoco. Pero no piense que el agua pura que venden está libre también de sustancias. No, tiene químicos. Tiene químicos. En Bolivia le llaman agua con ozono, pues. O sea que ellos utilizan el ozono en el proceso de purificación del agua. Y también la hierven, usan varios procedimientos para declarar pura el agua. Y el problema que ha estado surgiendo con el agua pura es que ha estado produciendo cáncer. Eso está comprobado últimamente. Tan así que en Estados Unidos ya no permiten que vendan agua pura en envases de plástico. Tienen que ser envases de cristal u otro tipo de envases, pero no plástico. Porque le están atribuyendo al plástico posibilidades cancerígenas. Ya me entiende usted. Entonces, hay varios fenómenos por detrás, ¿verdad?
Yo me recuerdo cuando yo era niño que todos bebíamos agua de las tomas y nunca nos enfermamos, estábamos bien. Y yo utilizo un filtro con candela bacteriológica, pero es un filtro del tiempo de Tatalapo, como dice, ese es el que uso y no tengo problemas digestivos. Ya me entiendes. En parte es asunto psicológico. Entonces, mira, hasta un indito por ahí, niño por ahí, agua pura, dice, ¿no? Hasta él dice así. Y antes, ¿qué bebían? Agua de la toma, agua del ojo de agua, agua del río, y así. Y sepa usted que entre menos se expone una persona a microbios, menos defensas tiene. La persona que se expone a los microbios tiene más defensas que la que no se expone a ellos. Es lo que les pasa a los pobres gringos cuando vienen a Guatemala, que se enferman de una vez. ¿Por qué? Allá no conocen los microbios, no hay un solo microbio, y entonces cuando vienen acá y vienen, los saludan los microbios, ya se imaginan lo que les pasa. Sí, es muy interesante, ¿verdad?, saber todo esto. Acá en este programa tan especial que hemos tenido a bien llevar hasta ustedes en esta oportunidad con el doctor Edgar Amílcar Madrid, que ha compartido pues parte de la historia acerca del agua potable acá en Chiquimula, acerca de los sistemas, las fuentes, de todo este patrimonio con el que Chiquimula pues también cuenta. Y creo que es importante también, creo que también usted ha dado ideas para poder llevar a cabo un sistema bastante bueno para Chiquimula, hermano Edgar. Y creo que, mire, ¿qué se puede hacer ante esta situación tan complicada? Hay un sistema simple, fácil y barato. Captar agua llovida. Ninguna agua es más pura que el agua llovida. Captar agua llovida, pero hay que estar seguro que los captadores están puros, porque esos podrían estar contaminados también, ¿no? Entonces hay que recibir el agua llovida y pasarla a tanques, y esa es buena agua para beber, es agua pura, completamente pura. Yo vi un sistema interesante y consistía en esto. Estaban calentando agua y salía vapor de agua. El vapor de agua topaba en una especie de lámina, y al topar con una lámina que está menos caliente que el ambiente de acá, que del fuego, entonces se condensaba el agua. Entonces se venían las gotitas bajando para acá, porque se ponía la lámina inclinada, venían bajando las gotitas para acá. Aquí tenían colectores de agua pura. Un purificador de agua fácil, barato, fácil de fabricar. Imagínate, a través de convertirlo en agua llovida. ¿Cómo no? Interesante. Muy interesante, Sí. Aunque esto pues se puede hacer prácticamente solo en el tiempo de invierno, ¿verdad? No. Eso es para todo el tiempo. Usted pone agua a calentar en una olla y el vapor de esa agua es el que sube y el que se condensa, o sea que no está lloviendo. Ah, ok. También se puede con la lluvia. Claro. Sí, es muy importante, ¿verdad?, conocer pues también Estas esta cosas. forma, ¿verdad?, Sí. de poder abastecerse uno de agua. Yo creo que gracias a Dios pues en Chiquimula no ha sido quizás suficiente el agua, pero aunque sea un poco de agua, las personas han estado recibiéndola. Aunque sea cada 4 días, pero lo tenemos. Así es, entonces creo que es importante cuidar el agua, porque ya muchos han estado diciendo que ya en unos 50 años No, este no. problema del agua va a ser más grave Sí, de lo sí. que es ahora. Por eso se han hecho muchas campañas. Yo creo que el Señor Jesús viene antes. Sí, posiblemente, ¿verdad? Que Él ya haya venido cuando todo esto acontezca. Sin embargo, yo creo que es un tiempo también para hacer conciencia a las personas, que podamos dar un buen uso del agua, que podamos nosotros cerrar una llave si está abierta y de alguna manera cuidar el agua. Mira, hay algunos consejos. Por ejemplo, cuando uno se lava los dientes, solo hay que abrir el grifo un momento mientras uno tome el agua para lavarse, no tenerlo abierto y todo el tiempo. Cuando se baña lo mismo, ¿no? Que no tenga abierto el grifo todo el tiempo, así se ahorra un poco de agua. Y ahora se inventaron un inodoro ahorrador de agua bien interesante. Sí. Bien interesante, me gustó mucho. Hasta eso. ¿Qué sistema? Un sistema de un inodoro que el agua se vuelve a usar, la misma agua se está usando en el inodoro,
Es interesante. ¿Cómo no? Con un sistema, mecánico, por supuesto, mecánico. Sistema ¿verdad? mecánico, sí. ¿Cómo no? Sí. Pues muy interesante todo lo que hemos hablado, o todo lo que usted nos ha hablado, hermano Edgar, con relación a este tema del agua potable acá en Chiquimula. Y bueno, agradecemos a cada uno de los televidentes también que han tenido paciencia de escucharlo, con estos consejos también muy importantes y parte de la historia acerca del agua potable acá en Chiquimula. Así que... Y nosotros que hemos tenido la paciencia de estar en este programa necesitando beber líquido. Así que es, ya nos hermano. hace falta y no podemos hacernos un sacrificio por usted. Así es. Así que muchas gracias, hermano Edgar, por habernos compartido todo esto. Muy, pero muy interesante realmente. Creo que muchas personas conocieron cosas que no conocían, porque esto ocurrió ya hace muchos años. Algunos de los datos y cosas que usted compartía con nosotros, Sí. pero gracias a usted ahora nosotros también podemos conocer todo esto acá, de lo que ocurrió con el agua potable acá en Chiquimula en el pasado. Exactamente. Y decimos adiós de esta manera, ¿verdad? Con este tanque lleno de agua para distribuir en Chiquimula. Que Dios le bendiga a usted y a cada una de todas las personas que nos han escuchado. Adiós. Sí. Hasta una próxima.